Hola, buenas noches amigos, un saludo otra vez desde la ciudad de Cuautla, Morelos. En este caso voy a dar lo que va a ser un curso totalmente gratis para empezar en lo que es en la introducción al osciloscopio. Realmente yo no llevo mucho utilizando el osciloscopio, llevo aproximadamente de unos 2 a 3 meses desde que adquirí mi primer osciloscopio, pero he visto que muchos colegas han sufrido de que realmente no saben cómo empezar a utilizarlo. Este primer video va a ser para dar una introducción, para realmente dar un poquito de teoría, y posteriormente en las siguientes semanas iré subiendo lo que es poco a poco todo el desarrollo que yo tengo, que este tipo de desarrollo yo lo iba a utilizar en uno de mis cursos, pero realmente por cuestiones de salud yo decidí cancelarlos, y este tipo de videos los hago más que nada para un poco de distracción y pues más que nada para poder ayudar un poco a los colegas, ¿ok? Entonces, sin nada más que decir, vamos a iniciar con lo que va a ser la introducción, un poco de teoría. Realmente hoy no se va a ver nada de práctica, pero van a lo mejor a empezar a entender un poquito de los conceptos que a mí me sirvieron en su momento para empezar a entender en sí qué es un osciloscopio, ¿ok? Déjenme cambiar a mi escritorio. Y ahora sí. Bueno, los osciloscopios son utilizados por todo el mundo y las posibilidades no tienen límites. En la primera imagen que vemos, esto es una señal que vamos a poder llegar a lograr ver conforme vayamos aprendiendo nosotros a utilizar el osciloscopio, y aparte saber interpretarla, ¿verdad? Dice, como introducción, es un instrumento habitual para visualizar, medir, analizar y registrar mediante un trazo no permanente tensiones variables en el tiempo. Esto realmente nada más es una portada para darle seguimiento a la introducción, ¿ok? Como introducción dice, la naturaleza se mueve en forma de ondas sinusoidales, ya sean las olas del océano, un terremoto, un estampido sónico, una explosión, el sonido a través del aire, la frecuencia de la naturaleza de un cuerpo en movimiento, la energía, las partículas vibratorias y otras fuerzas invisibles impregnan nuestro universo físico. Los sensores pueden convertir a estas fuerzas en una señal eléctrica que se puede observar y estudiar mediante un osciloscopio. Los osciloscopios permiten a los científicos, ingenieros, técnicos, educadores y demás profesionales ver eventos que cambian con el tiempo. Los osciloscopios son herramientas indispensables para cualquiera que trabaja en diseño, fabricación o reparación de equipos electrónicos. En el trepidante mundo actual, los ingenieros necesitan las mejores herramientas disponibles para resolver los problemas de medida con rapidez y precisión. Actuando como los ojos del ingeniero, los osciloscopios son la clave para satisfacer las exigentes demandas de medición actuales. ¿Ok? Esto no es más que una simple introducción para que vean que todo lo que tiene movimiento se puede medir, y en cuestión de ya sea para médicos, para cuestión de nosotros que utilizamos mediciones para la reparación de nuestros equipos, podemos hacer uso de un osciloscopio. Existen dos tipos de osciloscopios, yo no voy a entrar a detalles, simplemente nada más voy a dar unos conceptos, pero con el que más nos vamos a basar va a ser en los digitales. En este caso pongo lo que son osciloscopios analógicos, que son, yo podría decir que los de más precisión, porque ven en tiempo real lo que nosotros estamos midiendo. Pero bueno, les doy una simple definición. Esto a lo mejor pudiera ser que no venga tanto al caso para ustedes, pero pues si en algún momento pues lo pueden utilizar, pues pues queda más que nada para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Dice, el osciloscopio analógico se basa en el tubo de rayos catódicos y consiste en un tubo de vacío con elemento de enfoque capaz de producir un haz estrecho de electrones que se enfoca en un blanco fosforescente que le denominamos pantalla.
y al que se dota de un sistema dinámico para desviar el haz de dirección vertical y horizontal, que esto es una forma perpendicular, y el trazo obtenido tiene un grosor de un aproximado de 0.3 milímetros, ¿ok? Yo realmente no he tenido la dicha de tener un osciloscopio analógico, los he visto, los he utilizado, pero realmente pues yo no, ya tiene tiempo que no lo he utilizado. ¿Va? Mi primer osciloscopio es del siguiente tipo, que es un osciloscopio digital, y dice: los osciloscopios digitales toman muestra de la señal que se desea estudiar, cuantifican su valor y almacenan el resultado numérico en una memoria digital hasta tener un número de puntos suficientes para representar la señal de una forma coherente. Entonces convierten cada número en una tensión analógica que se representa como la ordenada de un punto en la pantalla reticular, normalmente de cristal líquido, que puede ser en blanco y negro, porque hay osciloscopios digitales blanco y negro, o de color, que la mayoría de los nuevos ya son a color, ¿ok? Aquí nada más muestro lo que es cómo es que realiza la medición un osciloscopio analógico. En este caso dice: los osciloscopios analógicos dibujan señales, o sea, no tienen nada que esté en medio de entre el osciloscopio y la medición, que esto es una punta de prueba. Más sin en cambio, los osciloscopios digitales muestran señales y reconstruyen su representación. En este caso, ellos de la punta de prueba tienen un convertidor de analógico a digital, y posteriormente de digital, de haber almacenado todo lo que es la información, lo procesan a la pantalla. Vamos a empezar con unos términos que la mayoría necesitan saber para que, si ustedes quieren adquirir lo que va a ser un osciloscopio, puedan entender un poquito más. Dice: términos y consideraciones acerca de las presentaciones de un osciloscopio digital. Aquí me falta la L. Aunque existen muchas formas de especificar las presentaciones de un osciloscopio digital, las más importantes son el ancho de banda, el tiempo de subida, la velocidad de muestreo y la longitud de registro, ¿ok? Vamos a empezar con el primero y el más importante, que es el ancho de banda. El ancho de banda es la primera especificación que se debe tener en cuenta. Se trata del rango de frecuencia del osciloscopio, que normalmente se mide en megahercios y que sus siglas es MHz, es decir, es la frecuencia a la que la amplitud de la onda sinusoidal mostrada se atenúa al 70.7% de la amplitud de la señal original. Esto más adelante lo van a entender, ¿ok? Ahorita solo lo dejo como definición. Al medir señales de alta frecuencia o tiempo de subida rápida, el ancho de banda del osciloscopio es particularmente crítico. Si el ancho de banda no es el adecuado, un osciloscopio no podrá mostrar y medir los cambios de alta frecuencia. Normalmente se recomienda que el ancho de banda del osciloscopio quintuplique como un mínimo la frecuencia más alta que es necesario medir. Esta regla de quintuplicación hace posible que se muestre el quinto armónico de la señal, al tiempo que garantiza que los errores de medida provocados por el ancho de banda se reduzcan al mínimo. Aquí, por un ejemplo, dice: si la señal de interés es de 100 MHz, el osciloscopio necesitaría tener un ancho de banda de 500 MHz. Realmente nosotros, la mayoría de las señales que vamos a poder medir con un osciloscopio de los más, podríamos decir que más económicos, va a ser aproximadamente, si nosotros lo queremos ver bien, al 100%, sería exagerado 20 MHz, porque los osciloscopios más comunes que se venden son de 100 MHz, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos esta ley y no queremos tener algún error, lo máximo que podríamos ver serían 20 MHz. Si nosotros vemos más de eso, va a suceder lo que nos especifica en este tipo de cuestiones, y que más adelante vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿ok? Ahorita nada más es definición. Entonces, lo primero que aprendimos es que el ancho de banda, de preferencia, tiene que ser 5 veces mayor a la señal que nosotros necesitamos ver. En este caso,
Yo aquí tengo lo que es una señal, y esta señal me dice, en lo que es en esta parte superior aquí, me dice que tiene una frecuencia de 450 kilohertz. ¿Ok? Si yo hago una multiplicación de 450 kilohertz de 450, bueno, en este caso serían 450.000 hertz por la ley de 5, me darían 2.250.000 hertz, que en este caso serían 2.25 megahertz, lo cual yo con un osciloscopio de 100 megahertz lo puedo ver sin ningún problema, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos más o menos cuánto es el ancho de banda que vamos a medir en una señal, nosotros podemos calcular eso, ¿no? Entonces, nosotros en cuestiones digitales, en cuestiones de señales de voz, señales de BU, vamos a poderlo ver sin ningún problema con un osciloscopio de este tipo. Mientras mejor vayan siendo y mientras mejor vayan teniendo calidad, vamos a ir viéndolos un poco mejor, ¿verdad? Pero en este caso, con un osciloscopio de los más, bueno, no tan sencillo, no tan económico, pero pudiera ser que un osciloscopio de unos, no sé, unos 2,000 pesos o menos, a esta frecuencia nosotros podamos ver lo que es la señal. Ahora seguimos con la siguiente definición, que va a ser el tiempo de subida. La velocidad de transición o tiempo de subida de una señal digital puede transmitir más contenido de la alta frecuencia de lo que podría indicar su velocidad de repetición. Por ello, los osciloscopios y la sonda deben tener el tiempo de subido rápido suficiente como para capturar los componentes de frecuencia más elevados, para así poder mostrar la transición de la señal con precisión. El tiempo de subida es el tiempo que un paso o un pulso tarda en pasar del 10% al 90% de su nivel de amplitud. En este sentido, existe otra regla de quintuplicación que se recomienda que el tiempo de subida del osciloscopio sea 5 veces más rápido que el tiempo de subida de la señal que se desea medir. En este caso aquí nos ponen lo que es una fórmula que dice que el tiempo de subida del osciloscopio debe de ser mayor o igual a 5 veces sobre el tiempo de subida de la señal. Aquí nos ponen un ejemplo y dice, si la señal de interés presenta un tiempo de subida de 5 microsegundos, o sea, sería 5 entre 5 microsegundos, el tiempo de subida del osciloscopio debería de ser más rápido de 1 microsegundo, ¿ok? Entonces 5 entre 5 nos daría 1, y como son solo microsegundos, nos da 1 microsegundo. Este tipo de conceptos los vamos a entender más adelante, pero de todos modos se los voy a dejar aquí. Déjenme ver. Okay. En esta parte, en esta señal, poco a poco vamos a ir comprendiendo, pero en lo que es aquí nos dice que tenemos lo que son 17.50 nanosegundos. Ese es el tiempo de subida de esta señal. Esta señal, su tiempo de subida comienza en esta parte, aproximadamente aquí, y de ahí tiende a subir, ¿ok? Ahí es donde inicia, de aquí empieza de 0, sube, y aquí nos dice nuestro osciloscopio que el tiempo de subida de esta señal es aproximadamente de 17 nanosegundos. ¿Okay? Entonces, con un osciloscopio del tipo que yo tengo, igual esta misma señal la podemos visualizar. El otro concepto que debemos de tener en cuenta es la velocidad de muestreo.
Dice, los osciloscopios digitales muestran las señales de entrada a una frecuencia conocida como velocidad de muestreo, que se mide en muestras por segundo. Para construir las señales correctamente, el muestreo de Nikits requiere que esta velocidad sea como mínimo el doble de la frecuencia más alta que se va a medir. Si bien este es el mismo que en teoría y en la práctica, lo más conveniente es contar con un muestreo de 5 veces mayor, ¿ok? En teoría sería lo doble, pero en la práctica dicen que debería de ser igual 5 veces mayor. Igual, la velocidad de muestreo de una señal se multiplicaría de 5 por de 5 veces por la frecuencia más alta. En este caso la frecuencia que estamos viendo en la señal anterior es de 450 kilohercios, por lo cual yo tendría aproximadamente igual como 1.22 muestras sobre segundo. En este caso nos ponen un ejemplo que dice: la velocidad de muestreo correcta para una señal de 50 MHz tiene que ser de mayor o igual a 2.25 GHz sobre segundo. En este caso, el osciloscopio que yo utilizo tiene lo que es le dicen un gigasample o un giga como en muestreo. Entonces, con la señal que yo quiero ver, con la señal que yo tengo, con este osciloscopio yo puedo ver, y es más que suficiente para visualizar esa señal. Bueno, aquí no se especifica, pero en las especificaciones del osciloscopio, no se alcanza a ver, pero aquí dice 1 giga SA sobre S. Ok, entonces este osciloscopio entre comillas son de los más económicos, trae esas especificaciones. Espérenme tantito. Ok, ya. El otro concepto que debemos de tener en cuenta es la longitud de registro. Dice, los osciloscopios digitales capturan una cantidad específica de muestras o puntos de datos denominados longitud de registro por cada forma de onda obtenida. Cuando la longitud de registro, medida en puntos o muestras, se divide entre la velocidad de muestreo, se especifica el tiempo total, que es en segundos de adquisición o adquiridos. Dice que el tiempo de adquisición es igual a la longitud de registro sobre la velocidad de muestreo. Aquí nos ponen un ejemplo que dice: con una longitud de registro de 1 megapuntos y una velocidad de muestreo de 250 megasamples sobre segundo, el osciloscopio captura una señal de 4 milisegundos de longitud. Dividieron lo que fue la longitud de registro, que fue 1 millón entre 250 millones, y les dio este resultado de 4 milisegundos. ¿Ok? Bueno, para entender un poco mejor esto, vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. ¿Ok? Supongamos que dice: ¿qué rendimiento mínimo de osciloscopio se requiere para capturar correctamente 50 microsegundos de una onda sinusoidal de 15 MHz y un voltaje pico a pico? A lo mejor ahorita ustedes no entienden ni qué son 500 microsegundos, ni qué son 15 MHz, ni qué es un voltaje pico a pico, pero solo se los estoy dejando nada más como un poco de teoría, para que posteriormente, si después ustedes quieren volver a regresar a este video, puedan entender qué es a lo que me refería, y para que si después de ustedes de haber entendido cómo se usa un osciloscopio quieren volver a ver este primer video donde les especifica qué es lo que ustedes necesitan saber más o menos de algo básico para entender lo que necesitan, o más bien lo que ustedes van a desear para adquirir un osciloscopio, van a entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejercicio, dice que nosotros, para poder visualizar esta señal, tendríamos que tener un ancho de banda
banda, como nosotros habíamos visto, tiene que ser 5 por, en este caso, 15 MHz, que es nuestra señal que necesitamos visualizar, y dice que nuestro ancho de banda mínimo tendría que ser de 75 MHz, ¿ok? Y la velocidad de muestreo es igual, de otra vez, igual 5 por 15 MHz, y tendríamos igual 75 megas samples sobre segundo, que tendría que tener mínimo nuestro osciloscopio para poder visualizar esa señal. Y por último, la longitud de registro sería de 37.5 K de muestras o 37.5 K de puntos, ¿ok? En este caso, el osciloscopio que yo voy a enseñar a utilizar es un Hantek modelo DSO 5102P de 100 MHz, de 1 gigasample sobre segundo y 40.000 puntos de muestreo. Entonces, con este tipo de señal yo podría utilizar mi osciloscopio para poder visualizar esta señal, ¿ok? Porque yo tendría que tener como mínimo 75 MHz, lo cual yo tengo 100. Yo tendría que tener como mínimo una velocidad de muestreo de 75 megasamples, lo que yo tengo 1 giga, y tendría que tener una longitud de registro de aproximadamente de 37.000 puntos, lo cual mi osciloscopio maneja 40.000 puntos, ¿ok? Entonces, con este osciloscopio que vamos a aprender a utilizar es más que suficiente para poder visualizar esta y muchas otras señales, ¿ok? Entonces, esto es un poquito de teoría y vamos a comenzar con la definición de qué es un osciloscopio, para que ahora sí vayan entendiendo y vayan anotando poco a poco lo que se va a ir diciendo. En este caso, ¿qué es un osciloscopio y cómo funciona? Básicamente, el osciloscopio es un instrumento habitual para visualizar, medir, analizar y registrar mediante un trazo no permanente tensiones variables en el tiempo. Es decir, traza una gráfica de una señal eléctrica. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos que ahora en adelante un osciloscopio va a ser para trazar una gráfica de una señal eléctrica. Entonces, un osciloscopio se utiliza para ver, medir o analizar señales eléctricas, ¿ok? Entonces, para eso se utiliza un osciloscopio. En la mayoría de las aplicaciones, esta gráfica muestra cómo cambia una señal con el tiempo. En el eje vertical, Y, se va a representar el voltaje, y en el eje horizontal X se va a representar el tiempo, y la intensidad o brillo de la pantalla se denomina a veces como eje Z. El eje Z como tal, no le hagan mucho caso, esto nada más es en cuestiones de teoría, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a saber que un osciloscopio se utiliza para medir señales eléctricas y que está conformado en la parte vertical, que va a ser esta parte, la parte Y, como voltaje, ¿ok? En esta parte vamos a medir voltaje, y en la parte horizontal vamos a medir el tiempo. Vamos a ver cómo el voltaje va cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Para eso se utiliza lo que es un osciloscopio, para ir viendo cómo el voltaje en cierto tiempo va cambiando y ver en qué momento se vuelve a consecutivamente. Seguimos con lo que es un osciloscopio y cómo funciona. Dice, los osciloscopios se suelen usar para aplicar medidas con distintos propósitos, como lo son los siguientes: observar el aspecto de la onda de una señal, medir la amplitud de una señal, medir la frecuencia de una señal, medir el tiempo transcurrido entre dos eventos, observar si la señal es de corriente continua o alterna, comprobar si hay ruido en una señal, ¿ok? Más que nada, esto es lo que nosotros vamos a poder analizar en nuestro osciloscopio. Dice, los osciloscopios contienen varios controles
que resultan útiles al analizar las formas de onda que se muestran en una cuadrícula gráfica denominada retícula. La retícula se fragmenta en secciones a lo largo de los ejes horizontal y vertical. Esta sección hace que sea más fácil averiguar cuáles son los parámetros claves relativos a la forma de onda, ¿ok? De ahora en adelante, aparte de saber para qué se utiliza un osciloscopio, nosotros vamos a saber que a la pantalla se le conoce como retícula y que en el eje horizontal y en el eje vertical va a estar dividido por cuadritos, ¿ok? Entonces la pantalla de ahora en adelante le vamos a llamar retícula. En este caso ya vamos a empezar a lo que es aprender a utilizar este tipo de osciloscopio. El osciloscopio que vamos a ver para aprender a usar va a ser el modelo Hunter DSO 5102P con 100 MHz, 1 gigasample sobre segundo y 40.000 puntos de muestreo, ¿ok? Hasta aquí va a ser la última diapositiva que voy a mostrar. Espero y realizar el próximo video lo más pronto posible, pero por cuestiones de tiempo hasta aquí voy a dejar este video, ¿ok? Solo voy a dar nada más unas especificaciones para que ya ustedes se queden más o menos con los conceptos básicos y para que en caso de que quieran adquirir este modelo ustedes ya sepan un poquito de las especificaciones, ¿ok? Dice que la alimentación tiene que ser de 45 a 440 Hz y con una corriente alterna de 100 a 240 volts. En este caso en México nosotros trabajamos a 60 Hz a 60 Hz y a un voltaje de 100 a 120 volts, que realmente lo manejan como 110, 120, y en este caso cumple con las especificaciones del instrumento. En este caso en México se puede utilizar este tipo de instrumento. Yo digo que este tipo de instrumento se puede utilizar en cualquier país, pero como yo desconozco de la mayoría de los países de qué voltajes se utilizan y qué frecuencias, pues solo yo puedo abogar por mi país, que en este caso es México. ¿Ok? En este caso voy a nada más a mostrar el botón de encendido. Pues realmente son cosas muy básicas, pero para que cualquier persona que lo vea pueda comprender, ¿ok? El botón de encendido va a venir en esta parte y es del tipo switch, ¿ok? Se queda seteado, ustedes lo presionan, se setea, enciende la pantalla y ya podemos visualizar la imagen. Lo volvemos a presionar, se desetea y se apaga en automático, ni siquiera hace un recorrido de un byte o algo así. Lo apagan, se apaga en automático, ¿ok? Tiene lo que es un puerto USB para la PC que va a venir en la parte trasera, que es este punto. Va a tener lo que es un puerto USB de almacenamiento para parámetros o capturas de pantalla, que va a ser de aquí. Aquí nosotros vamos a poder poner un USB y hacer varias cuestiones de ya sea grabar fotos, guardar parámetros, guardar referencias y muchas cosas que veremos más adelante, ¿ok? Tiene lo que es una pantalla una pantalla o retícula, como ya aprendimos, de 18 cuadros horizontales, que vienen siendo de aquí hacia acá, tiene 18 cuadros horizontales por 8 cuadros verticales, de aquí hacia acá, ¿ok? Y que contiene lo que van a ser también dos canales o puertos de señal de entrada, que va a ser el canal 1 y canal 2, que van a ser estos puertos, que van a ser los canales donde nosotros vamos a poder visualizar nuestra señal. Y tiene lo que es un tercer canal, pero nada más es para meter en un modo externo el tipo de disparo que nosotros queremos, algo, bueno, esto lo veremos más adelante, pero es un tipo de disparo que se utiliza para poder visualizar una señal con unos ciertos parámetros, ¿ok? Pero hasta aquí yo me voy a quedar con este pequeño video.
Espero y ustedes puedan compartir este video para que varios colegas que no saben utilizar lo que es un osciloscopio vayan aprendiendo poco a poco lo poquito que yo sé y les sirva de utilidad para que cuando ustedes vayan a un curso y ya conozcan un poquito más, entiendan mejor cómo se van utilizando este tipo de instrumentos y cómo les puede servir. Entonces, sin nada más que decir, les mando un cordial saludo, me despido, soy Daniel García, desde la ciudad de Cuautla, Morelos, y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Que tengan buena noche y hasta la próxima.